Ya estamos en comunicación con estos dos médicos expertos en adicciones, el doctor Sharia y el doctor Bastrocchi, y vamos a estar hablando algo muy importante. Gracias, doctores, por la presencia de ustedes en este programa. Gracias a ustedes por invitarnos. Es un placer, Raúl, es un placer. Para mí es un placer, porque les digo la verdad, cuento con ustedes dos para hablar sobre justamente la gran problemática que son las adicciones, que son las drogas en la sociedad, en la juventud, porque estamos viendo que cada vez estamos derrapando mal como sociedad. Ahora le voy a dar la palabra a ustedes, porque uno está viendo las noticias y realmente sé que es terrible la problemática y la pérdida de jóvenes a través de los asesinatos que ocurren por el tema del narcotráfico, que yo no le voy a preguntar obviamente por el tema del narcotráfico, pero algo que se sufre mucho tanto en Buenos Aires como en Rosario. Pero uno ve que la juventud y la gente no toma conciencia y pasan las cosas que pasan, como por ejemplo el otro día allá en Buenos Aires, en Palermo, donde 6 muchachos violaron a una chica de 20 años, estaban los 7 drogados, en las fiestas electrónicas hay gente que se muere por el consumo de éxtasis, el problema del narcotráfico cada vez mayor, que uno se pregunta, ¿qué pasa? O sea, si no hubiera demanda, no habría oferta. Entonces, acá matan 1, 2, 3 por día, tranquilamente, hay 2 bandas bien definidas y hay alguna que otra más, donde se disputan el territorio. La calle, la provincia de Santa Fe, a nivel seguridad la perdió totalmente, acá lo manejan los narcos. Después pasan lo que ocurre como en Buenos Aires, donde hubo el tema de la comercialización de la cocaína adulterada, que después me van a comentar también sobre ese tema, donde empezaron a morir gente, y que inclusive los adictos que no se murieron de casualidad, después volvieron a consumir lo mismo. Y me hace acordar hace años atrás, donde por ejemplo la marihuana la rebajaban con vidrio molido. Entonces hay algo que es un caos, hay una situación social que es terrible. La verdad que como sociedad, y otra cosa más que importante, que hay sectores políticos, movimientos supuestamente sociales, pero tienen una agenda totalmente política, que está a favor de la legalización de la marihuana y la cocaína. Hay partidos políticos de los grandes que son subvencionados en las campañas electorales por plata del narcotráfico, e incluso hay partidos políticos obviamente que son financiados, y obviamente que al ser financiados protegen el narcotráfico, porque no puede ser que, por ejemplo, en Buenos Aires, cuando pasó lo de la cocaína adulterada, cuando empezaron a morir gente, al día siguiente empezaron a llenar un montón de búnkeres. Entonces sabían dónde estaban, pero lo que pasa es que no hace nada. Entonces yo les quiero tirar la pelota a ustedes, y de paso me dicen el libro que ya han editado y salió a la venta, se cree el año pasado o el anteaño. ¿Qué podemos hacer con la juventud, con la sociedad? ¿Cómo se puede concientizar con respecto a las drogas, a las adicciones? Después, obviamente, ¿cómo le decimos a los padres de aquellas personas o familiares de aquellas personas que están internadas en los centros de rehabilitación, ¿no? Yo ya he visitado un par de veces a uno que está acá en Cañada de Gómez, he hablado con los internos y me han dicho que la gran mayoría reincide. A ver, les dejo a ustedes que ordenen todo esto que acabo de comentar. Cualquiera de los dos que empiece. Yo quisiera decir solo una cosa y después escucharlo a Juan, que es el especialista verdaderamente en esto. Uh-huh. Yo como médico lo único que quiero decir es que como sociedad creo que hoy está generalizado, hemos olvidado que tenemos un cerebro y que ese cerebro es una máquina casi perfecta, que
no admite modificaciones porque produce cambios que son terribles. Y hoy pareciera ser que, por lo menos desde mi punto de vista, la política y la gente en general se olvidó de que hay un cerebro. Piensa más en los derechos, piensa más en que por qué yo no puedo si otros países se puede, todo ese tipo de cosas hoy prevalece, y como dice Juan, se cancela esto del cerebro y no nos estamos dando cuenta que estamos hipotecando el futuro de nuestra sociedad, porque ese cerebro sufre y sabemos todos que las neuronas no se reponen y las lesiones quedan. Dicho eso, quisiera escucharlo a Juan, que es el que verdaderamente sabe esto. Perfecto. Bueno, te agradezco, Roberto. De los laberintos, decía Marechal, solo se sale desde arriba. Lo que usted planteó es un gran laberinto. Entonces, solo se sale desde arriba. Y desde arriba es la cultura. Y la cultura de Occidente. Occidente se está hundiendo. Sí. Occidente se está hundiendo. Precisamente le voy a mandar a usted un trabajito que terminé recién, que sale el lunes en el diario La Prensa y en varios medios del interior, que se llama 2 más 2 es igual a 5. Es una frase de Orwell, de George Orwell, que dice que nos tendremos que acostumbrar a que 2 más 2 es igual a 5, ya que la verdad de la realidad va a ser sustituida por una ideología. ¿Qué está pasando? ¿Está claro? Sí. Exacto. En momentos en que todo el mundo habla de evidencia científica, se habla de liberar las drogas. Y como dice Roberto, nos olvidamos que tenemos un cerebro. Uh-huh. Nos podemos acordar de que tenemos una próstata y que hay que hacer prevención del cáncer de próstata. Nos podemos acordar que tenemos mamas y que hay que hacer prevención del cáncer de mamas, pero no del cerebro. Les cuento una historia. Dale. Ayer me vine a ver un señor argentino que vive en Canadá. Trajo un hijo para que se trate en Buenos Aires. No se puede tratar en Canadá. Ya perdí un hijo de sobredosis. En Canadá se vende libremente la droga. Otro ejemplo. Y solamente en Canadá hacen desintoxicación, que es tenerlo una semana o 10 días como máximo, para que se lave un poquito como una tintorería y vuelve a un lugar a consumir. Claro. Tenemos en Graniva una chica que padres muy humildes la trajeron de Nueva York. Allá no se puede traer. Venden marihuana al 85% de THC. El doctor Roberto sabe que vender marihuana con 85% de alucinógenos, del THC, que es el alucinógeno, es comprarse una locura. Esta chica, después de un mes, me escribió una carta que es maravillosa, que yo algo narro en el artículo, de cómo cambió. Vino psicótica, vino alucinada. O sea, hay una cultura que está en crisis. Ya el cardenal Ratzinger, luego papa, discutió con Jürgen Habermas, director de la Escuela de Frankfurt, filósofo, diciendo que Europa se estará suicidando antes de ser papa. Todo Occidente está en el lenguaje inclusivo, está en la liberación de las drogas, está en todos esos temas, mientras del otro lado agarran el gas, agarran el petróleo y prácticamente Occidente queda en manos de toda la parte oriental. Ahí no se habla de drogas. En China se premia al que tiene 3 hijos. Claro. Acá el índice de natalidad de Europa en el 2021 bajó y se presume que en poco tiempo, 10 o 15 años,
va a ser una población musulmana mayoritaria. Lo escuché. El 40% de la población africana va a ser la población del mundo en el 2050. El 40%. O sea, Occidente, el Occidente que conocimos nosotros, la civilización judeo-cristiana, se está cayendo. Y dentro de este planteo cultural está la liberación de las drogas. Yo quiero... ¿Entiendes? O sea, y como dijo el doctor, está cancelado el discurso preventivo. No se puede prevenir. En la escuela, en ningún lado. Y estados fallidos. Lo que usted narró son estados fallidos. Sí. Yo quiero mencionar... América Latina. Yo quiero mencionar algo también que es muy importante, que pero es un ejemplo muy claro. Por ejemplo, vamos al hecho que ocurrió la semana pasada en Buenos Aires, de ese muchacho que iba manejando un auto a 200 kilómetros por hora en la calle, se llevó puestos 7 autos, atropelló una moto con una persona arriba, la cual mató, y decía que lo venía persiguiendo el diablo. Obviamente que estaba totalmente drogado, eso seguro, y lo que la gente no entiende es que las drogas producen estos desastres, producen muerte, producen estados alterados de conciencia por completo, y que esto, si se legaliza, de estos accidentes vamos a tener por miles, porque la gente va a estar alucinando todo el tiempo, y hay muchas películas que retratan esto. Y otro dato más es la calidad educativa de la Argentina. Hace años atrás, Argentina era uno de los países más importantes y mejor posicionados en lo que es América Latina, y hoy es penúltima. Y eso tiene que ver con el tema no solamente de la educación, sino del nivel de prestar atención y de responsabilidad de los chicos en las escuelas. Cada vez se baja más el nivel de exigencia, y yo, desde mi punto de vista, lo vinculo directamente al tema del consumo de las drogas de los jóvenes. No sé qué piensan al respecto. Sí, por supuesto, el desempleo, la caída de la calidad educativa, se denigra la vida familiar. Como pauta cultural que ha tomado Occidente, la vida familiar queda denigrada. Se denigra la disciplina escolar, ¿entiendes? Entonces todo esto va generando un virus muy importante, que es el de la ignorancia y el fanatismo. Entonces ahí es un problema muy serio. Toda América Latina, todos los países de América Latina, salvo Uruguay y Brasil, tienen una producción enorme de sustancias. Afganistán, al irse Estados Unidos de ahí, dejó libre toda la producción de opiáceos. Claro. O sea, es un mundo en donde las drogas se han convertido en un poder enorme, y a mayor oferta se crea demanda. Usted tiene que sacar la demanda. ¿Y cómo la saca? La saca con mucha educación preventiva. Claro. Eso está cancelado. Hay una cultura de la cancelación, como dijo el doctor Baitrocchi. Esa cultura de la cancelación es fundamental, porque usted no puede hablar de prevención en las escuelas. Claro. Esto se tiene que enseñar desde chico, ¿entiende? Sí. No podemos hablar de un consumo cuidado. Hay que decir cuidado con el consumo. Y se está enseñando el consumo cuidado. Entonces hay un problema cultural. Por eso me refería a Marechal, que de los laberintos solo se sale desde arriba. El doctor habló de la arriba cerebral, que hay que cuidar el cerebro. Yo hablo de la arriba cultural, que hay que cuidar la cultura. Incluso Spengler lo toma Ratzinger en el discurso televisivo que tuvo con Habermas. Habla de Spengler, la decadencia de Occidente, que él ya la vio en 1918, cómo Occidente iba cayendo, entraba en decadencia, y esto es lo que estamos viendo. ¿Se dan cuenta? Mientras nosotros nos peleamos por la A o por la E o por la X, el problema pasa por otro lado. Sí. Y las guardias están atestadas. Recién hablé con el director de una institución
y me dice, mirá, de pública, no tenemos lugar para los adictos. Claro. Los atendemos, le ponemos un poquito de Valium, le tomamos la presión y a la calle. Esto es lo que está pasando. Claro. Bastrucci, una pregunta, el tema de cómo afecta las drogas del cerebro, ¿cómo la anula? Bueno, ahí tenemos para, digamos, no un programa, sino muchos programas, porque fundamentalmente depende mucho del tipo de droga del cual estamos hablando. Por ejemplo, si estamos hablando de la marihuana, que hoy podría ser una de las más frecuentes, o de la cocaína, piense que todavía hay profesionales que sostienen que la marihuana no produce, lo cual puede ser que no produzca, pero no estimula la producción de cuadros de psicosis. Eso, como tantas otras cosas, como el hipertenso que no puede comer sal, mientras que otros pueden comer sal, hay gente que tiene cierta codificación desde el punto de vista genético que hace que tengan cierta predisposición para, cuando consumen la marihuana genere cuadros de psicosis. Y eso es algo que no se dice. Otro tanto pasa con la cocaína. La cocaína se usó desde hace mucho tiempo, pero en las dosis en que se usa produce lesiones físicas porque produce vasoconstricción y entonces produce como pequeños ACVs en el cerebro, y también lesiones que son de tipo funcional por las características que tiene de forma anestésica, con lo cual modifica ese equilibrio que tiene el cerebro y produce cambios, algunos reversibles, pero la mayoría irreversibles, sobre todo cuando uno consume la dosis como se consume en esta época, que son muy elevadas. Después tenemos otros grupos como los psicofármacos que tienen capacidad de acercar a las personas, que se utilizan mucho para las violaciones porque son lo que se denominan entactógenos, que son sustancias que frenan las barreras de la defensa y entonces hace que las personas permitan que otros los aborden. Tenemos algunos casos últimamente que, bueno, son de público conocimiento, donde se supone que esta chica que fue violada por 6 personas consumió sustancias. Sí. Está la justicia averiguando si fue voluntario o involuntariamente, pero una de las cosas que pasa con esa sustancia es que al ser entactógena es como que disminuye la defensa de la agresión, porque hace sentir como que no existe esa sensación de dolor que produce ese avasallamiento. Claro. No sé si responde la pregunta. Está bien. Y puede ser que en algún momento la combinación de sustancias, ya sea tanto sintética como las que no, que o quizás por el consumo prolongado de drogas, que puede ser que a una persona ya le cause tanto daño cerebral que en la parte moral y ética no sepa distinguir el mal del bien, lo que está bueno y lo que está malo. La pregunta es muy interesante porque nuestro cerebro tiene muchas partes, pero hay un tándem, digamos, que está formado por el sistema límbico, donde están las emociones, las pulsiones, y está el frontal, que se supone que controla esto. Muchas veces cuando nosotros
discutimos o peleamos, es el frontal el que hace de freno para que no tomemos medidas desusadas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero la mayoría de los psicofármacos de estas características, lo primero que ataca es el frontal. Entonces, al quitar ese freno, la persona puede ser que se transforme en amoral, pero lo más probable es que en principio se transforme en impulsivo. Claro. Y entonces es como si fuera un degradé donde empezamos siendo más impulsivos, más agresivos, y hasta que llega un momento que se pierde esa moral. Es más, hay un tumor de lo que sería esta zona que se llama Moria. No tiene nada que ver con la artita, ni mucho menos, pero el paciente que tiene esta moria, que tiene este tumor en el frontal, es una persona que hasta que tenía este tumor era normal, respetuoso, cuidadoso, y se transforma en una persona que es capaz de hacer las aberraciones más imposibles de creer, producto de que se destruyó ese frontal. Bueno, la mayoría de las sustancias psicoactivas, estas actúan sobre el frontal. Ok. Doctor Sharia, yo le voy a comentar algo. Sí. Fíjese usted que en el caso de lo que sucedió en Palermo Soho, que fue a las 10, 11 de la mañana, hay varias cosas para ver. A ver. En principio, el consumo inveterado de drogas. Fíjese que eso no fue relatado mediáticamente en la medida que se encontró un alucinógeno, LSD, se encontró marihuana, se encontró alcohol, la chica tenía metanfetamina, pero pasó. Eso se ocultó de alguna manera, no se lo exaltó. Y hay tres elementos claros. Primero, la caída de todos los controles frontales. El frontal, como dijo el doctor Baistrocchi, es el lugar de la civilización. Es precisamente lo que nos diferencia de los indios. O sea, es la parte más moral del ser humano, es la parte que más pensante. Lo que hacen las drogas es precisamente declinar todo eso, y hoy se habla de que hay una zona neuromoral en el cerebro que queda prácticamente suspendida. Por lo tanto, ahí aparece lo antisocial. En segundo lugar, en ese acto hay un alto grado de amoralidad, de antisocialidad. Es lo que se llama la psicopatía adquirida cuando se consumen drogas. Aparece una psicopatía, que es lo antisocial, adquirido ligado al consumo de drogas. En segundo lugar, hay una perversión. Son 6 personas que se abalanzan sobre una chica. Eso se llama perversión. Es lo desmedido, lo que no tiene control, lo que está contra la ley, es la caída del amor, que esto es un tema para hablarlo de lo que está pasando en esta cultura importante, acerca de lo que yo llamo el amor en extinción, la agonía del amor en esta sociedad. Y en tercer lugar, hay una alienación. Un alienado está extranjero, es un extranjero. Es como si usted fuera hoy a Rusia o a China y no supiera hablar el idioma, no tuviera documentos, no tuviera valija, nada. Esta gente lo hizo a las 10 de la mañana, estaba alienado. Claro. No estaba viendo el contexto, claro, frente a una panadería, delante de la gente. O sea, eso le da el grado de alienación, o sea, de locura, de psicopatía, de antisocialidad y de perversión que estaba en juego. Yo les pregunto,
cualquiera me responde, ¿hay una política hecha a propósito donde, lo que me comentaban antes ustedes, donde no hay prevención, no hay campañas de prevención de las drogas, no de este gobierno, sino tampoco del anterior, y no me acuerdo si del anterior también? Es como que tampoco de HIV, tampoco de las enfermedades más mortales, como que nos encajonaron solamente en lo que es el COVID-19, nada más, las vacunas y todo eso, pero se dejó de lado una campaña contra justamente las drogas como había hace muchos años atrás, o del HIV cuando era muchos años atrás. Es como que no se habla nada y se permite todo porque se silencia. De esto, obviamente, de los gobiernos nacionales, más allá de la ideología política o del tinte político que tenga. ¿Esto para ustedes es a propósito que se hace? Otra vez, yo quisiera, antes que hable Juan, quisiera decir una cosa, y es que me parece que lo que va a contar Juan con respecto a eso es muy importante, pero hay un paso antes, que es el de generar prevención para cuidado personal. Así como nosotros decimos, bueno, tenés que comer poca sal, tenés que hacer, cuidate del azúcar, esa prevención es la que nos está faltando. Después viene cómo hacer para que no se consuma, cómo prevenir, pero el concepto básico de prevención es el que no aparece en la familia, no aparece en el colegio, no aparece en la sociedad y no aparece en la política. No sé, Juan, ¿vos qué opinás? Sí, yo estoy de acuerdo totalmente con vos, pero fundamentalmente es un tema cultural, Raúl. Bien. La cultura predominante en Occidente es una cultura que tiene 5 o 6 puntos que son claves. Limitación de la natalidad, preguntarse si usamos la I o la E, consumo de drogas sin ver qué pasa sin ver las consecuencias. Es una pauta cultural que ha adormecido a la base de la civilización judeo-cristiana. Es muy simple. Entonces no se ve la realidad. Lo que pasa en las guardias hospitalarias se silencia. Una noticia tapa la otra. Y esto, los países serios, como Suecia, como Islandia, que están haciendo grandes avances, incluso como Portugal, porque se miente, se dice que Portugal legalizó la droga. Portugal no legalizó absolutamente nada. Portugal permite una cantidad muy pequeña de droga, e incluso el que la tiene, si en la calle lo encuentran, tiene que ir a un centro de rehabilitación y tiene que ser estudiado. Hay mentiras. Holanda está sacando toda la parte de los coffee shop y está bajando todo eso por las consecuencias y porque además la venden más barata a los narcos. Uruguay está en un desastre. Yo asesoro a grupos de madres uruguayas en este momento. Sí. Es un desastre lo que está pasando, porque los narcos la venden más barata que en la farmacia. Claro. Y entonces están pidiendo que la que venden en las farmacias tenga más potencia que la que venden los narcos, que es más potente. Ajá. Y además no van a la farmacia porque en la farmacia lo registran y no quieren la gente ser registrada, y además aumentó el consumo de cocaína. ¿Entiende? Sí. O sea, los países serios, yo estudié en Suecia y en el 75 habilitaron a que los médicos recetaran drogas. Duró 6 meses. Se armó un lío tan grande en la sociedad. Y hoy es un país maravilloso. Yo estuve estudiando en la década del 90. O sea, si hay un problema en una disco con gente que está drogada, interviene la familia, el juez de familia, tiene que ir a un centro, cuidan a su gente. Ajá. Hay que ir a las experiencias exitosas. Está comprobado, hay universidades americanas que estudian en los pueblos, cuando una sociedad previene, muestra el daño y hace una tarea en la educativa y comunitaria,
con los mismos puntos de venta baja el consumo. Si no hace nada, con los mismos puntos de venta aumenta el consumo. Ok. Y una última pregunta, antes de ir cortando ya. ¿Qué piensan de los medicamentos que se hacen a base de marihuana? Los medicamentos reales, ¿no? Bueno, eso es el doctor Baitrocchi. Bueno, ahí estamos hablando en otro idioma, porque dentro de los constituyentes de la marihuana hay sustancias como el THC, tetrahidrocannabinol, que es el verdaderamente psicoactivo. Sí. Pero hay otros, como el que hoy se está vendiendo en el mercado argentino, que no tienen acción psicotrópica, sino que tienen acción analgésica. Ajá. Y verdaderamente el efecto es muy bueno. Ahora, quiero hacer una aclaración también en esto. Bien. Y es, cuando usted se mete en el Mercado Libre, va a ver que dice aceite de cannabis y demás. Ahí tenemos un verdadero problema, porque lo primero que tenemos es que no sabemos qué concentración tiene de qué cannabis estamos hablando. Ajá. Primero. Okay. Y segundo, tenemos la posibilidad de que no tenga nada. Por eso, hoy la idea es que si las madres de la marihuana quieren usar el cannabis para los pacientes que tienen epilepsia grave, por ejemplo, que la puedan cultivar, pero que puedan darlo al mar como si fuera un medicamento común y silvestre, donde se pueda dosar, porque el gran problema es que cuando usted hace un extracto o un aceite de cannabis, una vez en la prensada puede tener una concentración muy diferente a la segunda vez. Claro. Y entonces no puede determinar cuál es la dosis. Una de las cosas que ahora tenemos con la industria farmacéutica es que cuando usted ve el medicamento, ese medicamento, como cualquier otro medicamento, pasó por todas las etapas y entonces se sabe qué cantidad de principio activo tiene y por lo tanto puede esperar una respuesta determinada. Bien, perfecto. Yo quería agregarle algo desde mi punto de vista, si tenemos un minuto más. Sí, no hay problema. El cannabidiol, como dijo el doctor, tiene propiedades terapéuticas, pero es también un caballo de Troya. Ajá. El caballo de Troya era lo que utilizaban en los estudios griegos para invadir un país. O sea, detrás del cannabidiol, que es algo necesario para ciertas enfermedades diagnosticadas y bajo consulta médica y recetada por médicos, psiquiatras o neurólogos, se está metiendo que en las casas haya plantaciones de marihuana. Uh-huh. Y yo le puedo garantizar que hay gente que tiene muchas plantaciones de marihuana, amparándose en todo eso, y que incluso la plantación de marihuana la venden en los barrios, venden la marihuana en los barrios. Claro, sí. ¿Entiendes? Sí. O sea que esto es muy... esto hay que trabajarlo con mucha calidad. Primero la prevención. La prevención es fundamental. Como hablamos antes, yo lo que dejo como mensaje, porque ya cerramos, es la prevención. En prevención, en drogas y alcohol, la prevención es futuro. Perfecto. Yo dejaría como mensaje, no nos olvidemos que tenemos un cerebro. Exacto. Perfecto. Les agradezco a los dos que hayan participado. Realmente la situación ameritaba que los vuelva a invitar al programa, porque es muy importante el comentario y las opiniones de ustedes, y vamos a tener que hacer otro programa más adelante, enfocándonos en algo más puntual,
porque es lo que ustedes dijeron, especialmente también el doctor Sharia, es el caos, la caída del mundo occidental, la degradación, y esto es así, y parte de los efectos de todas las drogas, lo ha dicho el doctor Bistrocchi, justamente con la muerte de a poco de las neuronas, de la sinapsis del cerebro. Así que vamos a tener que hacer otro programa, porque yo nunca me imaginé que íbamos a llegar de la primera vez que hicimos una nota al día de hoy, cómo se ha degradado la sociedad y cómo quieren imponer la legalización de la marihuana, de las drogas, viendo el desastre en la juventud que está causando. La legalización de la marihuana es un tren que tiene varios vagones. Ya lo vamos a hablar más adelante. Bueno, les mando un saludo grande y después les voy a pasar el programa. Un abrazo, Raúl. Chao, un abrazo. Un abrazo, Juan, y Raúl, muchas gracias por la invitación. No, al contrario. El martes les esperamos con Roberto en un programa que hacemos en Radio Amadeus, que sale todos los jueves a las 8 de la noche. Inviten. Que lo hacemos con Roberto. Un abrazo grande. Inviten. Un abrazo grande. Cuenten conmigo. Chao, nos vemos. Hasta luego. Chao.